¿Alguna vez sentiste que tu propia familia fue el arma que alguien usó para destruirse a sí mismo? ¿Crees que hay traiciones que no merecen ni una segunda oportunidad? Hola, la historia sigue una boda que se convierte en un desastre familiar tras una revelación inesperada. La protagonista presencia cómo viejos conflictos y comentarios ocultos salen a la superficie. El relato explora traición, familia y consecuencias de las palabras dichas a espaldas de otros. Todo gira en torno a un momento que cambia varias relaciones en cuestión de minutos. Gracias. Esta narración es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con personas, nombres, lugares o hechos reales es pura coincidencia. Mi hermana destruyó su boda y su matrimonio, que duró apenas una hora, por escuchar a nuestros padres hablar mal de mí. Yo, de 25 años, fui a la boda de mi hermana de 27, pensando que iba a pasar una noche relativamente normal. En ese punto ya no creo que existan bodas normales, porque tengo mi buena cuota de drama en bodas de familias o amigos, pero nada como lo que están a punto de leer. La ceremonia empezó bien, el salón estaba lleno de gente vestida de domingo, flores blancas por todas partes, y yo ahí sentada en la tercera fila sintiéndome un poco fuera de lugar, como siempre me pasa en los eventos de mi familia. Daniela, mi hermana, caminó hacia el altar con ese vestido que había costado lo equivalente a 3 meses de mi sueldo, según me había dicho ella misma 2 semanas antes, no sin cierto orgullo. Marcos, su novio de 4 años, la esperaba con los ojos brillantes. Todo parecía perfecto. Y entonces, justo cuando el sacerdote empezaba a hablar, mi hermana levantó la vista del altar, me buscó entre los asistentes, y cuando nuestras miradas se encontraron, algo en su cara cambió. No fue gradual, fue como si alguien hubiera apagado una luz. Se giró hacia Marcos, le dijo algo en voz baja, y él frunció el ceño. Lo que vino después lo vi como en cámara lenta. Daniela se soltó del brazo de Marcos, agarró el micrófono del sacerdote, que quedó con la mano en el aire sin entender nada, y anunció frente a 120 personas que la boda no iba a continuar. El silencio fue total. Alguien en la última fila dejó caer un vaso, y el sonido del cristal contra el piso fue lo único que se escuchó por varios segundos. Yo no me moví. Me quedé sentada con las manos cruzadas sobre la falda, mirando a mi hermana desde mi lugar en la tercera fila, y lo único que pensé fue, ya entiendo todo, porque yo llevaba semanas sintiendo que algo estaba mal, no con la boda, sino conmigo dentro de esa familia. Hay cosas que una aprende a leer con el tiempo, pequeñas señales que se acumulan hasta que el peso ya no se puede ignorar. Una semana antes de la boda, mi mamá me había llamado para preguntarme si realmente tenía pensado asistir. No lo dijo con crueldad directa, lo dijo con esa voz suave que usan las madres cuando quieren que entiendas algo sin decirlo abiertamente. Es que Daniela está muy nerviosa, Renata. Y ya sabes cómo te pones vos cuando hay reuniones grandes. Yo sí sé cómo me pongo. Me pongo callada. Me pongo en un rincón. Sonrío cuando toca sonreír y me voy antes de que la noche se alargue demasiado. Nunca he sido el problema en ningún evento familiar, pero en la narrativa que mis padres construyeron sobre mí desde que tenía como 15 años, yo siempre soy el elemento desestabilizador, la que complica, la que trae sombra. Fui de todas formas, porque era la boda de mi hermana y porque creía, todavía en ese entonces, que había algo de esa relación que valía la pena salvar. Daniela y yo no éramos cercanas, eso es verdad, pero tampoco éramos enemigas. Éramos distantes de esa forma rara que tienen los hermanos que crecieron en casas donde el afecto se repartió de manera desigual y ninguno de los dos supo cómo hablar de eso. Cuando ella me mandó la invitación, 3 meses antes, lo tomé como una señal de que quería que estuviera. Lo que no supe entonces era lo que mis padres ya habían estado diciéndole a ella sobre mí durante semanas, preparando el terreno, colocando la semilla de una traición familiar que iba a explotar exactamente ese día, frente a todos, en el peor momento posible. Y lo peor de todo es que Daniela los creyó sin preguntarme nada. Marcos salió del altar sin decir una palabra. Vi su espalda alejarse por el pasillo central entre los invitados que todavía no sabían si levantarse o quedarse sentados. Daniela seguía parada frente al micrófono con el ramo colgando de una mano, como si ya no supiera para qué estaba ahí. Mi papá, sentado en la primera fila, se levantó y fue hacia ella con esa cara de «ya lo sabía que me conozco de memoria». Mi mamá no se movió, solo bajó la cabeza, y yo seguí en mi silla de la tercera fila, completamente inmóvil, con una sensación extraña en el pecho, que no era tristeza ni culpa, sino algo más parecido al reconocimiento. Llevaba años esperando que algo así pasara, no esto exactamente, no una boda destruida, pero sí el momento en que las mentiras que mis padres habían construido sobre mí llegaran a un punto de quiebre visible, donde ya no pudieran seguir viviendo solo
solo dentro de las conversaciones privadas y los mensajes de WhatsApp familiares de los que yo siempre me enteraba tarde. Ese momento había llegado, y yo era la única persona en ese salón que sabía exactamente lo que había pasado, aunque todavía no tenía todas las piezas. Lo que sí tenía era la certeza de que antes de que esa noche terminara, iba a tener que tomar una decisión que iba a cambiar para siempre la dinámica de esa familia tóxica que me había tocado en suerte. No sabía aún qué tan lejos estaba dispuesta a llegar. La gente tardó como 10 minutos en empezar a moverse. Primero los más cercanos al altar, los testigos, los familiares directos, los amigos de Daniela que fueron corriendo hacia ella con cara de emergencia. Yo me quedé donde estaba, observando. Hay algo que aprendes cuando creces siendo la que siempre sobra en los eventos familiares. Aprendes a leer una habitación desde afuera, sin involucrarte, sin que te arrastren. Eso hice. Vi a mi papá hablar con Daniela en voz baja, con una mano en su hombro, y vi que ella asentía. Vi a mi mamá levantarse por fin y acercarse a ellos con la cartera apretada contra el cuerpo, como si tuviera miedo de que alguien se la robara. Vi a los invitados agruparse en pequeños círculos de susurros. Vi al sacerdote retirarse hacia una puerta lateral con cara de haber visto todo y no querer ver nada más. Y vi a Marcos, parado en el fondo del salón cerca de la salida, con la corbata aflojada y los brazos cruzados, hablando con quien supuse era su hermano mayor. Me levanté cuando el ruido de fondo se estabilizó en ese zumbido constante de las conversaciones superpuestas. Fui al baño, no porque necesitara ir, sino porque necesitaba salir del campo visual de mis padres por unos minutos para pensar con claridad. El baño del salón era uno de esos espacios grandes con espejos en toda la pared y luz blanca encima que te hace ver exactamente como sos, sin filtros ni sombras favorables. Me lavé las manos despacio, me miré en el espejo y me di cuenta de que no estaba temblando. Eso me sorprendió un poco. Pensé que estaría más afectada, pero lo que sentía era más parecido a una calma tensa, como cuando sabes que viene una tormenta y ya cerraste todas las ventanas y no podés hacer nada más que esperar. Fue ahí, en ese baño, donde Luciana me encontró. Luciana es la mejor amiga de Daniela desde la secundaria. La conozco desde que tenía como 16 años, cuando empezó a aparecer por casa los fines de semana. Nunca fuimos cercanas. La diferencia de edad cuando sos adolescente se siente enorme, pero siempre me pareció una persona derecha. Entró al baño, me vio en el espejo y en lugar de fingir que no había nada raro, dijo directo: Renata, necesito contarte algo. Me giré hacia ella. Estaba con el vestido de dama de honor arrugado en la parte de abajo, como si hubiera estado sentada en el piso en algún momento. Tenía los ojos colorados, pero no estaba llorando en ese instante. Parecía más enojada que triste. Tus padres le dijeron a Daniela que vos venías a la boda con la intención de arruinarla. Lo dejó caer así, sin preámbulo, como si no hubiera forma suave de decirlo, y hubiera decidido no intentarlo. ¿Qué? Fue lo único que salió de mí. Hace como 10 días. Le dijeron que habías estado hablando con gente de la familia, diciéndole que Marcos no era buena persona, que tenías pruebas de algo, no sé bien de qué, que ibas a hablar en el momento de los votos cuando el sacerdote pregunta si alguien tiene algo que decir. Le dijeron que tenías todo planeado para humillarla frente a todos. Me apoyé contra el lavatorio porque las piernas me pesaron de golpe. Eso no es verdad, dije. Lo sé, dijo Luciana. Yo se lo dije a ella, pero tus padres son muy convincentes cuando quieren serlo, y Daniela lleva semanas sin dormir bien por la boda. Estaba en un estado de nervios que la hacía creer cualquier cosa. Esta mañana, antes de salir de la habitación del hotel, tu mamá le mandó un mensaje diciéndole que te había visto hablar con no sé quién anoche y que estabas confirmando el plan. No hablé con nadie anoche. Llegué al hotel a las 11. Me fui directo a la habitación y no salí hasta esta mañana. Lo sé, Renata, pero Daniela no lo sabe. Y cuando te vio ahí sentada en la tercera fila durante la ceremonia, con esa cara tuya de no expresar nada, se convenció de que lo que le habían dicho era verdad, que estabas esperando el momento. Me quedé en silencio procesando todo. La traición familiar tiene esa particularidad cruel. Cuando viene de tus padres, el cerebro tarda un poco más en aceptarla porque hay una parte de vos que sigue queriendo que no sea cierto. Pero mientras Luciana me contaba todo eso, cada pieza encajó. La llamada de mi mamá preguntándome si iba a ir. La manera en que mi papá me había saludado al llegar al salón, con ese abrazo corto y esa palmadita en el hombro que no significaba nada. La forma en que Daniela había evitado mirarme durante toda la parte de los preparativos antes de la ceremonia. ¿Por qué me estás contando esto vos?, le pregunté a Luciana. Porque Daniela acaba de destruir su matrimonio por una mentira, dijo. Y porque si no haces algo ahora, tus padres van a convencerla de que igual fue tu culpa. Salí del baño con esa frase zumbando en la cabeza. Tus padres van a convencerla de que igual fue tu culpa. Era exactamente lo que iba a pasar. Lo conocía demasiado bien. Era el patrón de toda mi vida. Algo salía mal. Y de alguna manera, en la versión que mis padres contaban después, yo siempre aparecía como el elemento que lo había desencadenado. No importaba que no hubiera estado presente. No importaba que no tuviera nada que ver. Había una habilidad en ellos para reescribir los eventos que durante años me había dejado sin palabras, sin argumentos, sintiéndome loca por recordar las cosas diferente. Marcos seguía en el fondo del salón. Me acerqué antes de pensar demasiado. Marcos me miró.
Tenía la cara de alguien que acaba de recibir un golpe que todavía no terminó de procesar. No sé qué te dijo Daniela, pero necesito que sepas que lo que sea que te contó sobre mí no es verdad. Yo no vine a arruinar nada. Él me miró por un momento largo. Luego dijo, ella no me dijo nada sobre vos. Me dijo que no podía casarse conmigo porque nuestros valores eran diferentes. Hizo una pausa. Eso fue todo. Me quedé helada. Entonces la historia que Daniela había actuado no tenía que ver conmigo directamente. O sí tenía que ver conmigo, pero de una manera que yo todavía no entendía del todo. Me disculpé con Marcos y me alejé. Necesitaba encontrar a mi hermana. La encontré en una sala pequeña detrás del altar, sentada en una silla con el ramo en el piso a sus pies, rodeada de mi mamá, mi papá y dos tías que siempre orbitaban alrededor de mis padres en los eventos familiares como satélites leales. Cuando abrí la puerta, los cuatro me miraron con una expresión casi idéntica. Mi mamá fue la primera en hablar. Renata, este no es el momento. ¿Cuándo es el momento, mamá?, pregunté. Entré igual y cerré la puerta detrás de mí. Daniela levantó la vista hacia mí. Tenía el maquillaje corrido, pero no estaba llorando en ese instante. Estaba mirándome con esa mezcla de agotamiento y acusación que me dio ganas de gritar. Daniela, necesito que me digas exactamente qué te dijeron sobre mí. Renata, basta, dijo mi papá, poniéndose de pie. No, papá, siéntate. Lo dije con una voz que no reconocí del todo como mía, firme, sin temblor. Mi papá parpadeó, sorprendido, y se quedó de pie, pero no dijo nada más. Me giré hacia mi hermana. Daniela, ¿qué te dijeron? Ella me miró durante varios segundos. Luego miró a mi mamá. Ese gesto, esa búsqueda de permiso o de apoyo en mi madre antes de hablar conmigo, me dijo todo sobre cómo habían funcionado las cosas en nuestra familia durante años. Me dijeron que ibas a hablar en la ceremonia, dijo finalmente, que tenías algo que decir sobre Marcos, que estabas esperando ese momento. ¿Y vos me preguntaste a mí? Silencio. ¿En algún momento? En estas semanas me llamaste para preguntarme si eso era verdad. Daniela bajó la vista. No respondió. Me mandaste la invitación hace 3 meses, dije. Desde ese día hasta hoy no tuviste ni una conversación real conmigo. Y sin embargo creíste lo que te contaron sobre mí sin verificar nada. Es que, empezó ella. Es que ¿qué? Daniela, decime. Mi mamá intervino con esa voz suave y peligrosa que usaba cuando sentía que estaba perdiendo el control de una situación. Renata, tu hermana está pasando por un momento muy difícil. No es el momento para... ¿Para qué, mamá? ¿Para decir la verdad? ¿Para que Daniela sepa que yo no hice nada de lo que le dijeron? Nadie dijo que vos hiciste algo. Acaban de decirme exactamente eso, que le dijeron a mi hermana que yo venía a arruinar su boda. Me giré hacia mis padres. ¿Lo hicieron? Mi papá cruzó los brazos. Mi mamá desvió la mirada hacia la ventana. Ninguno de los dos respondió, y ese silencio fue la respuesta más clara que podían haberme dado. Las dos tías miraban el piso. Daniela nos miró a nosotros tres y por primera vez vi en su cara algo diferente a la acusación. Vi confusión. Vi a alguien empezando a juntar piezas que no cuadraban. ¿Es verdad?, le preguntó a mi mamá con una voz que sonó más pequeña de golpe. Mi mamá siguió mirando la ventana. Y fue ahí, en ese cuarto pequeño que olía a flores y a ambiente cerrado, cuando entendí que lo que yo decidiera hacer en los próximos minutos iba a definir no solo esa noche, sino el resto de la relación con mi familia tóxica para siempre. No tenía tiempo de pensar, tenía que actuar. Y tenía algo que mis padres no esperaban que tuviera. Lo que tenía era simple, pero suficiente. 3 semanas antes de la boda, mi mamá me había llamado. Una de esas llamadas largas que ella hacía de vez en cuando necesitaba procesar algo en voz alta, y yo era la única disponible, o la única que todavía atendía. Habló durante casi 40 minutos, sobre la boda, sobre Daniela, sobre Marcos, sobre lo caro que estaba todo, sobre lo mucho que se habían esforzado ellos como padres, y en algún momento, como al pasar, dijo algo que me detuvo en seco mientras escuchaba. Es que con Renata siempre fue diferente. Ella nunca necesitó nada de nosotros, siempre tan autosuficiente, tan cerrada. Con Daniela uno siente que puede hacer algo, con Renata uno siente que sobra. No me lo dijo a mí directamente, lo dijo hablando en voz alta sobre mí como si yo no estuviera en la llamada, como si fuera un pensamiento que se le escapó, o simplemente como alguien que ya no se molestaba en cuidar lo que decía, porque hacía tanto tiempo que yo aguantaba todo en silencio, que asumió que eso iba a continuar para siempre. Lo que mi mamá no sabía era que yo tenía los auriculares puestos y las manos ocupadas ordenando mi departamento, y que en algún momento, sin pensarlo demasiado, había apretado el botón de grabar en mi teléfono, no porque estuviera planificando nada, sino porque algo en ese momento me dijo que esas palabras eran importantes, y que si no las conservaba iban a desaparecer como siempre desaparecían, reemplazadas por la versión que mis padres contaban después, donde todo lo que decían tenía otro tono y otro significado, y yo terminaba siendo la que había entendido mal. Tenía esa grabación en el teléfono desde hacía 3 semanas. No la había escuchado de nuevo, no le había contado a nadie. La había guardado como se guarda algo cuyo uso todavía no está claro, pero cuyo valor ya se intuye. Saqué el teléfono del bolso. Daniela me miraba. Mis padres me miraban. Las dos tías seguían mirando el piso como si hubiera algo fascinante en las baldosas. Quiero que escuches algo, le dije a Daniela. Renata, la voz de mi papá
papá fue un aviso. No te estoy hablando a vos, papá. Busqué el archivo. Lo encontré. Le di el teléfono a Daniela. Ella lo tomó. Apretó play. La voz de mi mamá llenó el cuarto pequeño, nítida, sin ruido de fondo, hablando de mí como si yo fuera un mueble incómodo que nadie sabía dónde poner. Con Renata uno siente que sobra. Y después, unos minutos más adelante en la grabación, algo que yo misma no había procesado del todo cuando lo escuché por primera vez. Mi mamá diciendo que sería mejor que Daniela llegara a la boda sin distracciones. Que ya le habían explicado a ella lo que Renata era capaz de hacer cuando se sentía desplazada. Que lo habían hablado con mi papá y los dos coincidían en que era mejor que Daniela estuviera preparada. Daniela escuchó los 4 minutos completos sin moverse. Cuando terminó, le devolvió el teléfono sin decir nada. Luego miró a mi mamá con una expresión que nunca le había visto. No era rabia todavía, era algo anterior a la rabia. Era el momento exacto en que una persona entiende que la han usado. ¿Cuánto tiempo llevan diciéndome cosas sobre Renata?, preguntó. Mi mamá abrió la boca, la cerró. ¿Cuánto tiempo, mamá? Daniela, escúchame. Lo que se escucha ahí está fuera de contexto. Yo estaba hablando de una situación específica y... ¿Cuánto tiempo? Mi papá intentó intervenir. Tu madre solo quería protegerte, Daniela. Siempre hemos tratado de... Salgan. Lo dijo bajito. Tan bajito que al principio no pareció que hubiera dicho nada. Pero la habitación se quedó en silencio absoluto. Salgan todos, repitió Daniela. Vos también, me dijo mirándome a mí. Salí. Mis padres salieron. Las tías salieron casi tropezando entre sí. La puerta se cerró desde adentro. Nos quedamos los 4 en el pasillo lateral del salón, escuchando el ruido apagado de los invitados del otro lado. Mi papá me miró con una expresión que era mitad enojo y mitad algo que no supe nombrar en ese momento. Mi mamá no me miró. Estuve 20 minutos parada en ese pasillo sin hablar con nadie de mi familia. Luciana se acercó en algún momento y me puso una mano breve en el brazo. No dijo nada, y eso fue suficiente. Afuera el salón estaba empezando a vaciarse. Los invitados que no eran familia directa se habían ido discretamente. El personal del salón recogía vasos y reorganizaba sillas con esa eficiencia silenciosa de gente acostumbrada a que los eventos humanos se desarmen de golpe. Cuando la puerta volvió a abrirse, Daniela tenía el ramo en la mano todavía, pero lo llevaba diferente, como algo que ya no sabía si tirar o conservar. Me miró a mí primero, antes que a mis padres. Necesito que me mandes esa grabación. Te la mando ahora, dije, y necesito que te vayas. No porque esté enojada con vos, sino porque necesito estar sin ninguno de ustedes esta noche. Asentí. Era lo más razonable que alguien había dicho en toda la noche. Daniela. Mi mamá dio un paso hacia ella. Mamá, te pido que no me hables hoy. No fue grito. Fue peor que un grito. Fue la voz de alguien que cerró una puerta interna y corrió el cerrojo. Mañana hablamos. Esta noche no. Salí del salón sola. El aire de afuera era fresco y olía a pasto mojado porque había llovido temprano esa tarde. Me senté en un banco de la entrada y esperé a que me llegara el auto que había pedido. Tenía las manos tranquilas, el corazón latiendo normal y una sensación que tardé varios minutos en identificar porque hacía mucho que no la sentía. La sensación de haber dicho la verdad en el momento en que importaba, sin gritar, sin rogar, sin perder el hilo. Lo que no sabía era lo que iba a pasar en los días siguientes. Y lo que iba a pasar era mucho peor de lo que cualquiera de los que estábamos en ese salón podríamos haber anticipado esa noche. Los primeros 3 días después de la boda fueron un silencio casi total. Daniela no me escribió. Mis padres tampoco. Yo fui a trabajar, volví a mi departamento, hice las cosas cotidianas que una hace cuando está procesando algo grande sin querer dramatizarlo. Atendí el teléfono solo cuando era algo del trabajo o cuando era mi amiga Gabriela, que era la única persona fuera de la situación a quien le conté lo básico. ¿Y cómo estás vos?, me preguntó Gabriela la segunda noche. Bien, dije. Y era verdad, que era lo más raro de todo. Bien o bien porque todavía no cayó. Bien porque creo que ya caí hace mucho tiempo. Y esto fue solo el momento en que lo que sabía se volvió visible. Gabriela se quedó callada un momento. ¿Qué vas a hacer si tu hermana termina dándole la razón a tus padres igual? Era la pregunta que yo también me estaba haciendo, porque conocía el patrón. Lo había visto funcionar toda mi vida. Mis padres tenían una capacidad extraordinaria para la narrativa de la reconciliación selectiva. Cuando algo salía mal por su culpa, esperaban que el tiempo pasara, suavizaban el tono, se acercaban con pequeños gestos, y poco a poco reemplazaban la versión real de los eventos por una versión difusa donde nadie tenía razón del todo, y lo mejor era no remover. Daniela había caído en ese patrón antes. No tenía forma de saber si esta vez sería diferente. El 4.º día me llegó un mensaje de mi hermana. Corto. ¿Podemos vernos? Nos encontramos en una cafetería neutral, a mitad de camino entre su departamento y el mío. Llegó con ojeras y sin maquillaje, con un buzo encima de la ropa como quien salió apurado. Pedimos 2 cafés. Nos sentamos. Hablé con Marcos, dijo. ¿Cómo está él? Mal. Pero entendió algo cuando le expliqué. No todo, porque hay cosas que ni yo entiendo todavía, pero entendió que no fue por él. Hizo una pausa. Le pedí si podíamos hablar de nuevo, con más calma. Él dijo que necesitaba tiempo. Asentí sin decir nada. Le conté lo de la grabación, siguió Daniela. Le conté lo que me dijeron sobre vos, lo que yo creí. Se miró las manos sobre la mesa. Se quedó muy callado cuando escuchó eso. ¿Qué te dijo? Me preguntó por qué no te pregunté a vos
vos directamente. Levantó la vista. No supe qué responderle, Renata, porque la respuesta real es que llevo tanto tiempo creyendo lo que me decían sobre vos, que ya ni me preguntaba si era verdad. Era como un dato instalado. Renata es difícil, Renata complica, y yo lo acepté sin cuestionarlo. Escucharla decirlo así, con esa claridad sin adornos, fue más de lo que esperaba de esa conversación. Me tomó un momento responder. ¿Cuánto tiempo llevan diciéndote eso? No sé, mucho, creo que siempre. Envolvió la taza de café entre las manos. Hay cosas que voy recordando ahora que estoy prestando atención. Cumpleaños donde mamá decía que si invitabas a Renata era mejor avisar a tal o cual persona para que estuviera preparada. Reuniones donde papá me decía que vos ibas a buscar pelea aunque no hubiera ninguna. Y yo nunca te vi hacer nada de eso, pero igual les creí. Hizo silencio. Supongo que era más fácil creerles a ellos que cuestionar algo que venía de tan atrás. La familia tóxica opera exactamente así. Lo supe en ese momento con una claridad que antes solo había intuido. No te destruye de golpe, te va reemplazando, de a poco, en la mente de las personas que te rodean. Te va convirtiendo en un personaje, en una versión de vos que otros creen antes de conocerte. Y para cuando querés defenderte, ya el juicio está formado, y cualquier cosa que digas parece confirmación de lo que dijeron de vos. ¿Hablaste con ellos? Le pregunté. Sí. Al día siguiente, algo en su cara se tensó. Me dijeron que la grabación estaba fuera de contexto, que yo estaba malinterpretando, que ellos solo querían protegerme. Pausa. Les pregunté por qué nunca me protegieron de las cosas que a mí me hacían daño. ¿Por qué solo me protegían de vos? ¿Qué respondieron? Mi mamá se puso a llorar. Mi papá dijo que yo estaba siendo injusta. Y cuando les dije que la boda no había pasado por culpa de lo que me metieron en la cabeza, mi papá me dijo que no era culpa de ellos que yo hubiera tomado una decisión precipitada. Ahí estaba, el mecanismo perfecto. La boda arruinada no era responsabilidad de ellos que habían pasado semanas llenando la cabeza de Daniela con mentiras sobre mí. Era responsabilidad de Daniela por haber actuado de forma precipitada. El ciclo completo, cerrado, sin fisura aparente. ¿Y vos? Le pregunté. ¿Qué pensás vos? Daniela me miró. Pienso que destruí mi matrimonio antes de que empezara por escuchar a gente que no tenía ningún derecho a opinar sobre mi relación ni sobre vos. Apretó la taza. Y pienso que si Marcos no me da otra oportunidad, voy a tener que vivir con eso. Nos quedamos en silencio un momento. Afuera de la cafetería pasaba la gente con esa indiferencia urbana de quien tiene su propio peso que cargar. Yo tomé un sorbo de café frío y pensé que hubiera querido que esa conversación pasara 10 años antes, que hubiera querido tener una hermana con quien hablar antes de que el daño fuera tan grande. Pero no era el momento de decirlo, era el momento de escuchar y de observar, porque todavía faltaba la parte más difícil, la que yo sabía que iba a llegar, aunque no supiera exactamente cuándo ni cómo. El momento en que mis padres decidieran que perder el control de la situación era inaceptable y que si no podían reescribir lo que había pasado, iban a intentar reescribir a las personas. Eso llegó antes de lo que esperaba. 2 días después de encontrarme con Daniela, mi tía Rosa me llamó. Rosa es la hermana mayor de mi mamá, una mujer de casi 60 años que siempre fue el canal de comunicación no oficial de la familia, la que transmitía mensajes cuando alguien no quería hablar directamente. Que me llamara a ella era una señal de que algo se estaba moviendo. Renata, tu mamá está muy afectada por todo esto, empezó. Lo entiendo, tía. Dice que vos la grabaste sin que ella supiera, que eso es una traición. Lo esperaba. Lo había esperado desde que le mandé la grabación a Daniela. La grabé durante una llamada telefónica mientras me hablaba de mí misma en tercera persona. No estaba grabando una conversación privada. Estaba registrando lo que me decían sobre mí. Igual, Renata, hay formas de manejar las cosas en familia que no implican. Tía Rosa, la interrumpí con suavidad. ¿Sabe usted lo que le dijeron a Daniela sobre mí antes de la boda? Silencio breve. Algo escuché. ¿Y le parece que eso estaba bien? Otro silencio. Más largo. Bueno, a veces los padres hacen cosas con buena intención aunque no salgan bien. Con buena intención arruinaron la boda de Daniela y destruyeron una relación que podría haber sido un buen matrimonio. Y yo llevo años siendo el villano de una historia que nunca protagonicé. Mi tía no respondió de inmediato. Cuando habló, su voz tenía un tono diferente. Menos mensajera, más persona. ¿Estás bien vos, Renata? Estoy bien. Gracias por preguntar. Tu mamá dice que estás intentando separar a Daniela de la familia. Mi mamá y yo tenemos versiones muy distintas de lo que pasó. Sí, eso veo. Pausa. ¿Qué vas a hacer? Nada, tía. No tengo que hacer nada. Ya dije lo que tenía que decir. Lo que pase ahora depende de ellos. Corté la llamada y me quedé mirando el teléfono. Había algo que mi tía no sabía. Algo que yo tampoco había dicho todavía porque estaba esperando el momento. Y ese momento estaba llegando más rápido de lo que calculaba. Marcos, el que todos pensaban que había salido del salón para no volver, me había mandado un mensaje esa mañana. Renata, ¿podemos hablar? Hay algo que quiero contarte sobre una conversación que tuve con tus padres hace 2 meses. Le respondí a Marcos esa misma tarde. Nos encontramos en un bar tranquilo cerca de donde él trabajaba. Uno de esos lugares con mesas de madera oscura y poca luz que invitan a hablar en voz baja. Llegué primero. Cuando entró, lo vi diferente a como lo había visto en el salón el día de la boda. Más tranquilo, pero con esa tensión contenida de alguien
que tomó una decisión y está a punto de ejecutarla. Se sentó, pidió agua, fue directo. Hace 2 meses, aproximadamente 6 semanas antes de la boda, tu padre me llamó. No dije nada, esperé. Me dijo que quería hablar conmigo de hombre a hombre antes del casamiento. Me pareció normal, pensé que quería conocerme mejor, tener esa conversación típica de suegro. Nos encontramos en un café cerca de su casa. Marcos giró el vaso entre las manos. Lo que me dijo no fue eso. ¿Qué te dijo? Me dijo que había algo que yo tenía que saber sobre la familia antes de casarme con Daniela, que había una situación con Renata, con vos, que llevaba años generando conflicto, que eras una persona inestable emocionalmente, que cada vez que había un evento importante en la familia, encontrabas la manera de convertirte en el centro de atención de manera negativa. Me dio ejemplos: cumpleaños, reuniones, un viaje familiar que supuestamente terminó mal por algo que vos hiciste. Se detuvo. Yo no te conozco bien, Renata. Te había visto 3 o 4 veces. No tenía forma de saber si lo que me decía era verdad o no. ¿Y lo creíste? Parcialmente. Lo suficiente como para estar alerta durante la boda. Lo suficiente como para que cuando Daniela paró la ceremonia y me dijo que tenía dudas, una parte de mí pensara que quizás toda la familia tenía un problema más grande de lo que yo había visto. Hice una pausa, pero después hablé con Daniela de verdad, cuando ya estábamos solos, y ella me contó lo de la grabación. Me contó lo que tus padres le habían dicho sobre vos, lo que le habían metido en la cabeza durante semanas. Me miró, y entonces entendí que la conversación que tuve con tu padre no fue una advertencia de suegro preocupado, fue una operación. Esa palabra me golpeó en el pecho. Operación. Era exacta. No era paranoia mía ni de Marcos. Era la descripción correcta de algo que mis padres habían construido con tiempo, con cuidado, con múltiples frentes. Hablarle a Daniela, hablarle a Marcos, tener lista la narrativa de la boda arruinada por culpa del caos familiar que yo supuestamente generaba. ¿Por qué me contás esto ahora?, le pregunté. Porque Daniela me pidió una segunda oportunidad y yo estoy considerando dársela, pero antes necesitaba entender qué pasó realmente. Y lo que entendí es que lo que destruyó esa boda no fue una duda de último momento de Daniela, fue algo que construyeron durante meses. ¿Vas a hablar con ella de esto? Ya hablé. Anoche. Tomó un sorbo de agua. También le dije que si volvemos a intentarlo, la relación con tus padres tiene que cambiar. No le estoy pidiendo que los corte. Le estoy pidiendo que deje de tomar decisiones importantes basándose en lo que ellos le dicen sin verificar nada. Asentí despacio. Había algo en esa conversación que me generaba una sensación extraña, no incómoda, sino inesperada. La sensación de ser vista por alguien que no tenía ninguna obligación de verme. Marcos no era mi aliado natural. Era el novio de mi hermana, alguien que me conocía apenas. Y sin embargo, había llegado por su cuenta a la misma conclusión a la que yo había llegado después de 25 años de vivir dentro de esa dinámica. ¿Qué vas a hacer vos?, me preguntó antes de que me levantara. No lo sé todavía, respondí. Era verdad. Volví a mi departamento esa noche con todo lo que Marcos me había contado girando en la cabeza. Mi padre había ido a hablar con él 2 meses antes de la boda. Eso significaba que la operación, para usar la palabra de Marcos, había empezado mucho antes de lo que yo había calculado. No era una reacción de último momento, ni un malentendido que se fue de las manos. Era algo planeado, algo sostenido en el tiempo. Y eso cambiaba todo, porque hasta ese momento una parte de mí todavía dejaba abierta la posibilidad de que mis padres actuaran desde el miedo o desde alguna versión distorsionada del amor. Después de lo que me contó Marcos, esa posibilidad se cerró. Esa noche les mandé un mensaje a los dos, a mi mamá y a mi papá, corto, sin acusaciones, sin explicaciones largas. Sé que hablaron con Marcos antes de la boda. Sé exactamente lo que le dijeron. Cuando quieran tener una conversación real, saben dónde encontrarme. No respondieron esa noche. Tampoco al día siguiente. Fue mi papá quien llamó, al tercer día, con esa voz que usaba cuando quería parecer razonable. Renata, creo que hay muchos malentendidos que aclarar. Papá, Marcos me contó la conversación que tuvieron. Completa. Silencio breve. Eso fue una conversación privada entre hombres antes de un casamiento. Es normal que un suegro quiera... Papá, lo corté. No me expliques lo que es normal. Lo que hicieron no fue normal. Le dijeron a Marcos que yo era inestable. Le dieron ejemplos de eventos que o no ocurrieron como dicen o no tuvieron nada que ver conmigo. Y lo hicieron 6 semanas antes de la boda. Después de semanas diciéndole a Daniela que yo venía a arruinar la ceremonia. Estábamos protegiendo a tu hermana. ¿De qué, papá? ¿De mí? ¿Qué hice yo alguna vez para que Daniela necesitara protección de mí? No respondió. Exacto, dije. No tienen respuesta porque no existe. Nunca existió. Llevan años construyendo una versión de mí que les sirve para algo que no entiendo del todo. Y esta vez, esa versión destruyó el matrimonio de Daniela antes de que empezara. La boda se suspendió porque tu hermana tomó una decisión impulsiva en un momento de... Para. Mi voz no subió. No necesitó subir. No voy a escuchar eso. Sé lo que pasó. Daniela sabe lo que pasó. Marcos sabe lo que pasó. Pueden contarle a quien quieran la versión que quieran, pero esta vez hay una grabación y hay un testimonio de Marcos y hay una hermana que finalmente dejó de creerles sin preguntar. Hubo un silencio largo, tan largo que por un momento pensé que había cortado. ¿Qué querés de nosotros, Renata?, preguntó finalmente. La voz había cambiado. Había perdido el tono razonable.
agradable. Sonaba cansada, o quizás era otra cosa. Quizás era el sonido de alguien que entiende que el terreno se movió y no sabe todavía cuánto. Por ahora, nada. Necesito tiempo para pensar. Corté. Me senté en el sillón de mi departamento en silencio durante un buen rato. Afuera oscurecía. Desde mi ventana se veía una franja de cielo entre los edificios que pasaba del naranja al violeta al gris. Pensé en Daniela. Pensé en Marcos. Pensé en todos los años que llevaba siendo el personaje incómodo de una historia que mis padres escribían en tiempo real mientras yo vivía al margen, sin entender del todo por qué siempre terminaba afuera. Y entonces sonó el teléfono de nuevo. Era un número que no tenía guardado. Lo atendí. ¿Renata? Era una voz de mujer, mayor, con ese acento del interior que reconocí de inmediato, aunque no la había escuchado en años. Era la abuela Hortensia, la madre de mi papá, una mujer de 73 años que vivía a 4 horas de distancia y que llamaba 2 veces por año, en Navidad y en cumpleaños, con puntualidad de reloj. Abuela, dije, y el solo hecho de escuchar su voz me relajó algo en el pecho que no sabía que tenía tenso. Me enteré de lo de la boda, dijo. No había drama en su voz, solo información. ¿Estás bien vos? Estoy bien. ¿Daniela está bien? Creo que sí. Está procesando. ¿Y tus padres? ¿Qué dicen? Dudé un segundo. Dicen que protegían a Daniela. La abuela Hortensia hizo un sonido que no era exactamente una risa, pero se le parecía. Conozco a mi hijo desde que nació Renata. Sé cómo protege él. Pausa. ¿Puedo preguntarte algo directo? Sí. ¿Es verdad que los grabaste? Grabé una llamada donde mi mamá hablaba de mí en términos que nunca me hubieran dicho a la cara. Sí, bien hecho, dijo la abuela. No esperaba eso. Me quedé callada. Hay cosas que en esta familia se dijeron siempre en voz baja y nunca se enfrentaron, continuó la abuela. Tu padre aprendió eso de su padre, que era igual. La diferencia es que en mi tiempo no había manera de probarlo. Hizo una pausa. ¿Sabes que cuando vos eras chica, tu papá me llamó para decirme que no te invitara sola a mi casa porque eras una influencia negativa para tus primas? Me quedé sin palabras. Tenías 8 años, Renata. 8. Y ya eras una influencia negativa. La voz de la abuela tenía algo filoso debajo de la calma. Nunca lo enfrenté porque era mi hijo y porque en ese tiempo una creía que esas cosas se manejaban en silencio. Me arrepiento de eso. Abuela, no me agradezcas nada. Te llamo porque tenés razón y porque alguien de esta familia tenía que decírtelo. Lo que hicieron con la boda de Daniela no tiene nombre. Y si tu hermana es inteligente, va a entender que las personas que le arruinaron el mejor día de su vida no fueron vos. Cortó antes de que pudiera responder. Me quedé con el teléfono en la mano, en la oscuridad de mi departamento, con la franja de cielo completamente gris afuera de la ventana, y algo que había cargado durante años se movió dentro de mí. No desapareció, pero se movió. Lo que no sabía en ese momento era que la abuela Hortensia no había llamado solo para decirme eso. También había llamado a mi padre esa misma noche, y lo que le dijo a él fue suficiente para que todo lo que mis padres habían construido con tanto cuidado empezara a derrumbarse de una manera que ninguno de ellos había calculado. La llamada de la abuela Hortensia a mi padre duró 40 minutos, según me contó Daniela después, que lo supo porque mi papá se lo contó a mi mamá en voz suficientemente alta como para que ella lo escuchara desde el cuarto de al lado. La abuela le dijo todo lo que me había dicho a mí, y más. Le recordó conversaciones de años atrás. Le nombró cosas que él había dicho sobre mí cuando yo era chica, cosas que la abuela había guardado en silencio durante décadas, y que esa noche sacó una por una con la precisión de alguien que había estado esperando el momento correcto. Mi padre, según Daniela, no durmió esa noche. Yo me enteré de todo eso 4 días después, cuando Daniela me volvió a escribir pidiendo vernos. Esta vez fue en su departamento. Cuando llegué, el lugar tenía ese orden ansioso de cuando alguien limpió todo porque necesitaba hacer algo con las manos mientras pensaba. Me hizo pasar, me dio un té que no le pedí, y se sentó frente a mí con las manos juntas sobre la mesa. Marcos y yo vamos a intentarlo de nuevo, dijo. Asentí. Me alegra. Va a ser distinto. Decidimos que si seguimos, ninguna decisión importante pasa por la opinión de mis padres. Lo pusimos en palabras, los dos. Claro. ¿Cómo tomaron eso ellos? Daniela respiró profundo. Mal, muy mal. Miró la taza. Cuando les dije que Marcos y yo íbamos a retomar, lo primero que preguntó mi mamá fue si yo había hablado con vos. Le dije que sí. Me preguntó qué te había dicho yo. Le dije que eso era entre vos y yo. Pausa. Me dijo que estaba cometiendo el mismo error de siempre, dejarme llevar por vos. ¿Y tu papá? Mi papá no habla mucho desde que habló la abuela. Levantó la vista. ¿Sabes lo que le dijo? Algo me contó ella. Taina le dijo que si seguía tratando de separarme de Marcos y de vos, ella iba a contarle a toda la familia cosas que había guardado durante 30 años sobre cómo él manejaba las relaciones dentro de la familia. Daniela hizo una pausa. Renata, la abuela tiene cosas guardadas que yo no imaginaba. Situaciones con tíos, con primos, cosas que papá hizo o dijo y que ella nunca dijo en voz alta porque era su hijo. Pero ahora dice que ya no le importa. La abuela Hortensia, 73 años, 4 horas de distancia, 2 llamadas por año, resultó ser la persona que tenía más poder real en esa familia y que nunca lo había usado. Hasta ese momento. ¿Qué va a pasar con tus padres? Le pregunté a Daniela. No lo sé. Creo que por
por ahora necesito tomar distancia. No sé si es para siempre, no sé si es por meses, pero necesito distancia para poder pensar sin que me estén llenando la cabeza. Me miró. ¿Vos qué vas a hacer? Era la segunda vez que alguien me hacía esa pregunta en pocos días. La primera vez no había tenido respuesta. Esta vez sí. Yo ya hice lo que tenía que hacer, dije. Dije la verdad cuando importaba. Lo demás no depende de mí. Daniela asintió despacio. Luego dijo algo que no esperaba. Renata, ¿alguna vez te pregunté cómo estabas? No de manera general, de verdad. La pregunta me tomó desprevenida. Pensé antes de responder. No, dije. Nunca. Lo sé. Bajó la vista. Lo siento. No le dije que estaba bien. No le dije que no importaba. Le dije la verdad, que era que hacía mucho tiempo que había dejado de esperar esa pregunta de alguien de mi familia y que escucharla ahora era raro y necesario al mismo tiempo. Que no sabía si podíamos construir algo nuevo entre nosotras, pero que tampoco lo descartaba. Fue suficiente por ese día. Volví a casa caminando aunque había traído el auto, porque necesitaba el aire y el movimiento. Mientras caminaba me llegó un mensaje de mi papá. Era el primero desde que le había mandado el mío días atrás. Renata, tu abuela nos llamó. Entiendo que hay cosas que hablar. ¿Podemos vernos la semana que viene? Lo leí 2 veces. Guardé el teléfono. No respondí esa noche. Respondí 3 días después, con una sola línea. Cuando estén listos para una conversación sin explicaciones ni justificaciones, me avisan. No fijé fecha. No propuse lugar. Puse la condición y la dejé ahí. Porque lo que había aprendido en todo ese tiempo, en todas esas noches procesando lo que había pasado, era que la urgencia en esas situaciones siempre le pertenecía a la persona que había hecho el daño, no a la que lo había recibido. Yo no tenía urgencia, tenía tiempo. Y por primera vez en mucho tiempo, tenía también la certeza de que lo que dijera o hiciera a partir de ese momento, lo hacía desde un lugar que nadie más había construido por mí. Mis padres respondieron 2 días después. Propusieron el domingo siguiente, en su casa, a la tarde. Yo propuse un café neutral, un martes, al mediodía, sin negociación. Aceptaron. El martes al mediodía, llegué antes que ellos al café. Pedí agua. Me senté mirando la puerta. Los vi entrar juntos, como siempre hacían todo, juntos y coordinados. Mi papá con esa postura de quien entra a un lugar convencido de que tiene razón, aunque todavía no haya dicho nada. Mi mamá con la cartera apretada contra el cuerpo y esa sonrisa pequeña que usaba en los momentos sociales donde no sabía bien qué expresión era la correcta. Se sentaron. Un mozo vino. Pidieron café los dos. Esperaron a que el mozo se fuera. Mi papá habló primero. Renata, queremos explicarte. Papá, lo corté con suavidad. Les pedí una conversación sin explicaciones ni justificaciones. Si lo primero que van a hacer es explicarme lo que hicieron, me levanto ahora y nos ahorramos el café. Mi mamá abrió la boca, la cerró. Mi papá me miró durante un momento que se sintió muy largo. Luego asintió. ¿Qué querés que digamos? Preguntó. Nada todavía. Quiero que escuchen. Y hablé. No grité. No lloré. No usé el tono de la persona que finalmente explota después de años de acumulación. Usé el tono de alguien que tiene los hechos ordenados y los presenta uno por uno. Les conté lo que Marcos me había dicho sobre la conversación con mi papá 2 meses antes de la boda. Les conté lo que la grabación tenía. Les conté lo que Daniela me había contado sobre las semanas previas a la ceremonia. Les conté lo que recordaba de años de ser el personaje incómodo en la narrativa familiar, con ejemplos concretos, con fechas, con situaciones específicas. Mi mamá lloró. Lo esperaba. Mi papá no lloró. Se quedó mirando la taza de café durante la mayor parte del tiempo que hablé. Cuando terminé, el silencio duró varios segundos. No sabíamos que iba a terminar así, dijo mi mamá finalmente. ¿Qué pensaban que iba a pasar? Pregunté. No respondió. Pensaban que Daniela iba a llegar al altar con todo lo que le habían metido en la cabeza y que eso no iba a tener ningún efecto. Hice una pausa. O sí sabían lo que podía pasar y lo hicieron igual. Mi papá levantó la vista. En su cara había algo que no le había visto antes, o que nunca había prestado atención. Una fatiga antigua que iba más allá de esa conversación. No queríamos que tu hermana se casara con Marcos, dijo. Lo dijo así, directo, sin el envoltorio. Era la primera vez en toda esa situación que alguno de los dos decía algo sin intentar que sonara a otra cosa. Me quedé quieta. ¿Por qué? Porque creíamos que no era el hombre correcto para ella. Y en lugar de decírselo a Daniela directamente, decidieron construir una historia sobre mí para desestabilizarla antes de la boda. Silencio. ¿Eso es proteger a su hija? Mi mamá lloraba en silencio con un pañuelo en la mano. Mi papá seguía mirando la taza. Llevo años siendo el problema de esta familia, dije. El elemento desestabilizador, la que complica. Y esta vez lo usaron como herramienta para algo que ni siquiera tenía que ver conmigo. Daniela perdió su boda. Marcos casi pierde su relación. Y yo llevo toda la vida perdiendo una familia que nunca me tuvo en cuenta. Hice una pausa. No vine a pedirles que se disculpen. Vine a decirles que sé exactamente lo que pasó y que no voy a pretender que no pasó. Lo que hagan con eso es decisión de ustedes. Me levanté. Dejé dinero para el agua en la mesa. Renata, la voz de mi papá me detuvo antes de que me girara del todo. Lo miré. Lo hicimos mal, dijo, sin más. Era la frase más corta y más completa que le había escuchado decir en toda mi vida. No era una disculpa. No era una promesa de cambio. Era solo el reconocimiento de un hecho. 2 palabras que durante décadas habían estado disponibles y nunca habían llegado
llegado. Las guardé. Me fui. Daniela y Marcos se casaron 6 meses después. Una ceremonia pequeña, 20 personas, sin el aparato del primer intento. Me invitaron. Fui. Me senté en la segunda fila esta vez. Y cuando el sacerdote llegó al momento de los votos y preguntó si alguien tenía algo que decir, nadie dijo nada. El silencio fue limpio. Fue exactamente como tenía que ser. Mis padres no fueron invitados a esa boda. Daniela tomó esa decisión sola, sin que yo dijera nada al respecto. Me lo comunicó 3 semanas antes de la ceremonia, con un mensaje simple. Decidí que la boda va a ser solo con gente que nos sume. Espero que lo entiendas. Le respondí que lo entendía. Supe después. Por la abuela Hortensia, que sí fue y que bailó más que nadie a pesar del bastón que había empezado a usar ese año. Que mis padres llamaron a Daniela la mañana de la boda. Que ella no atendió. Que les mandó un mensaje diciendo que ese día era de ella y de Marcos y que cualquier conversación podía esperar. Que ellos no respondieron ese mensaje. Mis padres tardaron 4 meses en volver a contactarme después del café. Cuando lo hicieron, fue mi mamá primero, con un mensaje que no pedía nada ni prometía nada, solo decía que pensaba en mí. Le respondí con brevedad y sin calidez, no porque quisiera castigarla, sino porque la calidez no estaba disponible todavía y no tenía sentido fingir que sí. Mi papá tardó 2 meses más. Me llamó un domingo a la mañana. Hablamos 15 minutos de cosas sin peso, el tiempo, el trabajo, nada importante. Al final, antes de cortar, dijo, ¿estás bien? Con la misma pregunta directa que me había hecho la abuela semanas atrás. Le dije que sí, y era verdad. La abuela Hortensia me visitó en mi departamento un mes después de la boda de Daniela. Vino en tren, 4 horas, con una bolsa de tela llena de cosas que había cocinado y que insistió en poner en mi heladera una por una mientras me contaba cosas de cuando mi papá era chico que nunca había escuchado. No fue una visita dramática. Fue una visita de 2 personas que se estaban conociendo tarde, pero todavía a tiempo. Yo seguí con mi vida. Fui a trabajar. Salí con Gabriela los viernes. Empecé a ir a nadar los martes y los jueves, porque alguien me dijo que ayudaba con el sueño, y resultó ser verdad. En algún momento del invierno siguiente conocí a alguien, un hombre tranquilo que trabajaba en una radio comunitaria y que tenía la particularidad de escuchar de verdad cuando uno hablaba, no de esa manera educada que en realidad es esperar que el otro termine, sino de verdad, con preguntas y todo. No le conté la historia de la boda en el primer encuentro, ni en el segundo. Se la conté en el tercero, de manera resumida, esperando no sé bien qué reacción. Me dijo, qué bien que tenés grabaciones. Me reí más de lo que esperaba. La familia tóxica no desapareció. Mis padres siguieron siendo quienes eran. Siguieron llamando en Navidad y en cumpleaños. Siguieron teniendo esa dinámica entre ellos de 2 personas que se refuerzan mutuamente en cualquier cosa que piensen. Pero el poder que esa dinámica había tenido sobre mí, el peso de ser el personaje que ellos habían escrito, se había roto en ese salón con flores blancas y sillas vacías, el día que mi hermana frenó una boda por escuchar una mentira. Porque lo que mis padres no calcularon, en toda su operación cuidadosa y sostenida en el tiempo, fue que la mentira iba a llegar tan lejos que ya no iba a poder sostenerse. Que Daniela, en el momento de máxima presión, iba a frenar. Y que al frenar iba a crear el espacio donde la verdad finalmente tenía lugar para existir. La venganza, si es que se puede llamar así, no fue mía. No planifiqué nada. No moví ninguna pieza. Solo grabé una llamada un martes por la tarde, mientras ordenaba mi departamento, y le di el teléfono a mi hermana en el momento correcto. El resto lo hizo la verdad sola. ¿Qué es lo que hace la verdad cuando alguien finalmente le da el espacio para circular? Mis padres perdieron la boda arruinada que creyeron poder controlar. Perdieron la narrativa. Perdieron la versión de Daniela que les creía sin preguntar. Y perdieron, aunque esto tardó más en asentarse, la reputación que habían construido dentro de la familia extendida, porque la abuela Hortensia habló. Y cuando habla una mujer de 73 años que guardó silencio durante décadas, la gente escucha. En cuanto a mí, lo que gané no tiene un nombre limpio. No es paz, que suena a algo que se alcanza de golpe. Es más parecido a un peso que se va aligerando de a poco, que todavía está pero ya no aplasta. Es saber que la versión de mí que mis padres construyeron nunca fue real, que no era yo la que sobraba, sino la narrativa que habían construido sobre mí. Daniela me llamó hace unas semanas para contarme que estaba embarazada. Primeras semanas, todavía con cuidado, pero quería decirme, fui la primera persona fuera de Marcos a quien se lo dijo. No hice gran cosa con eso, solo le dije que me alegraba y que si necesitaba algo me dijera, pero sí lo guardé. Lo guardé como se guardan las cosas pequeñas que significan más de lo que parecen. La boda arruinada de mi hermana fue el peor día que tuve en mucho tiempo. También fue el día en que algo que llevaba años enredado finalmente encontró la manera de soltarse. Planto lo que planto, cosecho lo que cosecho. Ellos también.